Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esto que es El Faro, un lugar de encuentro que nosotros llevamos adelante todos los días jueves en la 90.7, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y El Faro de algún modo trata de llevar, ¿no es cierto?, las voces del sur. Nosotros creemos que las voces que no están en los medios hegemónicos, que hoy los medios, si bien tenemos libertad para expresarnos y llevar determinadas consignas adelante, hoy las plataformas que imperan en el mundo, por esto no es solamente una cuestión local, tiene que ver sobre todo con plataformas que manejan los regímenes imperantes del mundo y los gobiernos que coaccionan y oprimen y tienen la decisión sobre determinados pueblos. En ese sentido es que nosotros desde El Faro tratamos de llevar justamente lo que creemos que son las luces, esas guías, ¿no es cierto?, como el faro mismo se trata, ¿no?, eso que es imprescindible para la navegación en la noche, en los momentos de oscuridad, en los momentos que las cosas no se ven claras. Esas voces justamente que no son reconocidas por los grandes medios y que son para nosotros las voces vitales y son las voces del día a día y las que hacen todo. Lamentablemente hoy se nos ha caído, por cuestiones que nos excede, uno de nuestros invitados, pero tenemos aquí con nosotros a Javier Barberi, militante, activista, referente de la izquierda socialista, porque vamos a abordar también un tema que hoy por hoy creemos que es muy importante y lamentablemente no es el tema que se está hablando y abordando como se aborda en diferentes lugares, ¿no es cierto? Y me refiero, y lo voy a hablar en este término, con este tipo de definiciones, al holocausto a cielo abierto que tenemos hoy en Palestina, en Gaza, en el Líbano. Y cuando digo holocausto con todas las palabras, es eso, porque lo que está ocurriendo es justamente un etnocidio, un genocidio a cielo abierto, un genocidio que se ve, pero parece invisible ante algunos medios, e incluso se ataca y se busca de algún modo demonizar. Yo cada vez que me refiero a esto y hablo de estos temas, me gusta dejar claro que no se trata de una cuestión de religión, no es un ataque ni contra ninguna religión, respetamos a todas las expresiones y a todas las religiones, esto no es contra el judaísmo, para ser concreto y directo, ¿no?, obviamente, tampoco es contra el pueblo de Israel. Sí creemos, y esto lo hemos dicho muchas veces, que sí es contra el gobierno de Israel, ¿no es cierto? Sí es contra el sionismo, un sionismo que tiene quizás una latente inicios allá por Inglaterra antes del 48, ¿no es cierto?, que Churchill bien se oponía en su momento porque, claro, antes de la formación del Estado de Israel, eso estaba bajo el control de Inglaterra, entonces para él era algo que no era muy conveniente otorgar esas tierras y ese lugar al pueblo de Israel. Dicho esto, creemos seriamente, ¿no?, que lo que se está llevando a cabo es totalmente inhumano y avalado, como dije, por ciertos sectores. Con Javier, ahora como corresponde, cuando lo presente, vamos a hablar un poquitito porque compañeros de él han estado en la flotilla Sumud, que como bien saben, parte de la flotilla, hoy hubiéramos tenido aquí presente a muchos de esos compañeras y compañeras que en algunos casos podrían haberse acercado, pero bueno, están regresando justamente, hoy llegan a Ezeiza a ellos, y un poco Javi nos va a hablar también de todo eso, porque lo que es una ayuda humanitaria, ¿no es cierto?, lo que se comprende como ayuda humanitaria. Yo, charlando fuera de esto, ¿no?, ponía el contexto de este pibe, de Milo J, que hoy por hoy canta esa canción, dice, ¿no?, ¿por qué no humanizarnos?, ¿no? Justamente somos seres humanos y parece que lo que estamos perdiendo es el sentido de humanidad, porque cuando hablamos de la flotilla Sumud, que sabemos que han cometido diferentes atropellos, no quiero ahondar en esto, pero una de las abogadas de los detenidos que hoy está, porque hubieron pocos presidentes, entre ellos Lula da Silva, el presidente de España,
y el presidente de Colombia, que se expresaron duramente y formalmente en sus redes sociales y demás ante esto que ha sucedido. Pero también la abogada de uno de ellos en Brasil hacía referencia a algo que tampoco se está visibilizando, que son los ataques y las agresiones sexuales que han sufrido tanto en el viaje anterior como en este viaje, ¿no es cierto? Que son cosas que también se resguarda un poquitito por lo que significa el peso social sobre estas cosas y cómo pega, ¿no?, en la sociedad y se estigmatiza, ¿no?, a quienes padecen ese tipo de ataques y violencias. Hoy, cada vez en un mundo más violento, se criminaliza la ayuda humanitaria. Como también tenemos en nuestro país, hoy por hoy, una ministra de Seguridad que prácticamente demoniza y criminaliza y persigue y los acusa de algún modo a los jubilados y a las jubiladas que todos los miércoles salen a reclamar lo que es dignidad, ¿no es cierto? Y en el contexto de gente que a veces se deja llevar por una información u otra, entendemos que son simplemente personas que trabajaron toda su vida haciendo los aportes como correspondía y hoy por hoy no tienen ni la base digna, ni hablemos de si tienen que pagar o no un alquiler, pero no tienen acceso a los medicamentos, le sacaron las cuestiones más neurálgicas que atraviesan, como pueden ser los tratamientos oncológicos y demás. También le congelaron lo que son sus ingresos, ¿no?, a través de la jubilación después de tantos años de trabajar y hacer aportes. Y sin embargo tenemos una ministra de Seguridad que los pone ante la sociedad como que son enviados de determinados partidos políticos. Y a mí me gustaría, la verdad, me gustaría mucho ver a los partidos políticos abrazando y estando todos los miércoles con los jubilados en la plaza y apoyándolos, porque la verdad es que no sucede así. No reciben ese apoyo incondicional, como fue incluso la carpa blanca en el caso de los docentes, una lucha diferente años atrás en Argentina, pero que no claudicaba y que era día a día y no bajaba la guardia, porque creo que reclamar lo digno en un pueblo es una necesidad urgente. Sin más, aquí con la presencia como cada jueves, nosotros el programa sale por la FM 90.7, la radio de nuestra queridísima UNDAB, hoy celebrando en una edición especial estos 14 años de vida, que la verdad que miro gente que es la que hace y hizo que todo esto sea posible, e incluso por delante de ellos, ¿no?, también los preceden gente que han hecho de la radio y de estos medios un lugar de expresión para que hoy no solo estemos nosotros, sino que estarán el día de mañana mucha gente, y es como nosotros queremos decir cuando decimos el Faro, voces del sur, esas voces que de repente no tienen lugar y que no son oídas, pero creemos nosotros que son las que construyen el día a día de nuestra patria y de nuestra gente. Sin más, voy a presentar a Lorena Nacia Ramírez, conocida como la Pipi, presidenta del Centro de Estudiantes de aquí de la Universidad de Ciencias, en el Departamento de Ciencias Sociales, reelecta por segunda vez, y también a Javier Barberi, como dije antes, activista, militante y referente de la izquierda socialista. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Primero, más que nada, saludar a los 14 años de la radio. Un placer y orgullosa de pertenecer a esta comunidad de la UNDAB, nuestra casa. Bueno, después de Javi, bueno, voy a pasar a leer la carta de Tiago Ávila que le escribió a su hija Teresa. Sí, Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, a Abel, a Lorena, desde ya contento con este aniversario, ¿no?, de la radio de la Universidad de Avellaneda y con el espacio que nos brindan para poder hablar de la causa palestina. Debe saber la audiencia que la semana pasada sufrimos la interceptación de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales. En el mar Mediterráneo, entre Italia y Grecia, 60 embarcaciones con 1.000 tripulantes de todos los países del mundo fueron interceptados por el ejército israelí, de forma por supuesto violenta e ilegal, porque no tiene
potestad el ejército sionista para actuar en aguas internacionales donde las tropas de Italia y de Grecia, países que integran la Unión Europea, tendrían que haber defendido a la flotilla y sin embargo fueron cómplices de este ataque. Hubo 22 embarcaciones cuyos tripulantes fueron apresados por el ejército sionista, fueron llevados a los aeropuertos de Grecia, deportados a Turquía y están siendo regresados a sus países de origen. En el caso de nuestro país, contábamos con 12 tripulantes, algunos de ellos empezaron a llegar el día lunes, el compañero Pablo Giaquero, la compañera Celeste Fierro. Hoy por la noche, a las 10:30 de la noche, van a llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza nuestra compañera que es diputada por el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires, Mónica Slotauer, y el compañero Ezequiel Peresini, que también fue diputado de la provincia de Córdoba y ya integró la flotilla Global Sumud el año pasado, que encabezó la ambientalista sueca Greta Thunberg, que era la personalidad más destacada que fue apresada por Israel y que estuvieron varios días en las cárceles de Israel. Ahora, este repudio que estamos haciendo a esta represión en aguas internacionales no logró su cometido. Sí, lamentablemente han tomado rehenes, que queremos pedir la libertad de Thiago Ávila, que es ciudadano brasilero, y de Saif Abukeshek, que es ciudadano español, aunque de origen palestino y nacido en Palestina. Como pidieron su libertad, como mencionaba Abel en la introducción, el presidente del Estado español Pedro Sánchez, el presidente de Brasil Lula da Silva, que ya están reclamando su libertad y lamentablemente Israel, el ejército sionista, todavía los tienen detenidos. Estos compañeros, Thiago y Saif, han sido torturados por el ejército israelí, así como todos los detenidos de las 22 embarcaciones que fueron interceptadas y destruidas por el ejército israelí. Pero decía que no se quedó con su cometido, porque en este momento en los puertos de la isla de Creta, de Grecia, hay casi 60 embarcaciones que van a partir nuevamente hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo y poder hacer llegar toda la ayuda humanitaria a la población gazatí palestina que está sufriendo este brutal genocidio que lleva 78 años. Ojalá pueda llegar, porque está demorado, el profesor Gabriel, que justamente es especialista y se dedica a difundir la causa palestina desde hace tantos años, pero que en particular desde el 7 de octubre del 2023 sabemos que ha habido 70.000 asesinados en territorio palestino y más de 100.000 desaparecidos. Entonces, la flotilla tiene el objetivo de romper ese cerco humanitario y poder abrir vía el mar Mediterráneo un canal de ayuda para romper este genocidio que lleva adelante Israel. Nosotros sabemos que, así como Israel es un enclave imperialista fundado en 1948, como argentinos y argentinas sabemos perfectamente en las Islas Malvinas lo que significa un enclave imperialista, en este caso de Inglaterra, digamos, ¿no? Entonces, así como nosotros sufrimos la ocupación británica en las Islas Malvinas, el pueblo palestino y todo el pueblo árabe sufre un enclave sionista del Estado de Israel en el territorio palestino. Entonces estamos hermanados en esa causa. La flotilla está organizada desde muchos países del mundo y tiene este objetivo, y la verdad que estamos orgullosos de que estén volviendo los compañeros que fueron detenidos y fueron apresados y torturados por el ejército de Israel a nuestras tierras, y por supuesto desde acá insistimos en el reclamo de la libertad de Thiago Ávila, de Saif Abukeshek, y le damos todo nuestro apoyo a la flotilla que nuevamente va a partir en estas horas hacia Gaza. Hay un compañero que queremos mencionar que es el compañero que es coordinador de ANRED, que es Ramiro Giganti,
y que es compañero del Comité por Palestina, lo conocemos hace muchos años, está transmitiendo en vivo desde arriba las embarcaciones, y a toda la delegación argentina e internacional le damos todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza y reconocimiento a la valentía enorme que tienen para volver al Mediterráneo y a buscar romper este cerco genocida y llegar con la ayuda humanitaria a la población gazatí. Creo que Lorena nos va a leer la carta que le escribió Tiago a su propia hija, ¿no? Tiago es coordinador de la flotilla y por eso el ejército lo apresó y no lo quieren largar porque quieren derrotar esta misión humanitaria. Exactamente, hablando tanto de humanidad, ¿no? Hace pocos días también, siendo Tiago rehén del gobierno sionista, la madre de Tiago falleció. Y cuando el abogado fue, no le dejaron entregar ninguna carta a Tiago de su familia, y sí, Tiago pudo escribir una carta transcrita por el abogado a Teresa, que es su hija de 2 años, que dice: querida Teresa, siento mucho no estar en casa contigo ahora. Lamentablemente tu padre, tu madre y tantas personas alrededor del mundo entendieron la tarea histórica que tenemos la responsabilidad de cumplir. Hoy más de 1 millón de niños están sufriendo un genocidio, siendo llevados a la muerte por el hambre, siendo amputados sin anestesia y sufriendo con ideas horribles y llenas de odio, incluso sin saber que son el sionismo y el imperialismo. Hoy, seguro que me extrañás mucho, y todos los padres y madres de niños palestinos también los extrañan mucho. Y daría cualquier cosa para vivir una vida de amor, felicidad y alegría de todo ser humano merece, independientemente de su raza, religión, etnia o cualquier otra característica. Tu mundo será más seguro porque muchos padres decidieron darlo todo para construir ese mundo mejor para ti. Espero que algún día entiendas que por quererte tanto no había nada más peligroso para ti y para otros niños que vivir en un mundo que acepta el genocidio. Por favor, recuerda a tu padre como la persona que cantaba para ti y tocaba la guitarra para que te duermas. Y cuando crezcas, tu madre también, te contará que tu padre fue revolucionario y que incluso enfrentando a las personas más horribles con la vida, como Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Itamar Ben-Gvir, se mantuvo firme en la creencia de construir un mundo mejor. Por favor, no olvides Palestina. Con todo mi amor, Tiago Ávila. Muy fuerte, prácticamente una carta de despedida, pero es muy emocionante. No, como contaba Javier, ahora 4 argentinos están siendo parte de la flotilla. Si eso no nos humaniza, chicos. Sí, la verdad que es algo fuerte, por más de que se aborde como se aborde, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Se trata de ayuda humanitaria y de repente se endemoniza, se lleva hacia un lado, hacia el otro. Tenemos organismos aquí que claramente tienen una pata metida en la Argentina, más que una pata, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la explotación petrolera, como bien decía Javier al principio, ese lazo que nos une con lo que está pasando el pueblo palestino a lo que nos está pasando aquí en Argentina, en nuestra tierra, una Inglaterra que explota, desobedeciendo, que es lo mismo que está haciendo Israel hoy por hoy, todos los tratados de derechos internacionales. Y cuando me refiero a la explotación petrolera en Malvinas, los ingleses le cedieron casi el 65% a Navitas, que es la empresa de bandera de petróleo israelí, para hacer estas explotaciones petroleras y extraer petróleo. O sea, los mismos ingleses se están quedando con menos de el 40% de lo que van a obtener del petróleo en Malvinas, con todo lo que significa ante el riesgo real, porque otra de las cosas que hoy está mal visto parece es cuidar el medio ambiente, que es donde vivimos y de lo que somos parte, pero un riesgo no por parte de nuestra nación
de derrame petrolero ahí pone en riesgo casi todo el mar argentino, una Ushuaia que no solo vive de la pesca, tiene el sphagnum y tantas cosas que el musgo que tanto caracteriza y tantas cosas que viven de esos recursos naturales, o sea que es una manera también de notar cómo nos abordan de diferentes maneras. Y cuando nosotros hablamos aquí en la Argentina, y a veces decíamos que el modelo no cierra sin represión, el modelo que están imponiendo en el mundo en términos geopolíticos no cierra sin guerras. Pero no solo no cierra sin guerras, sino es que el recurso de ellos es las guerras. Este personaje que es el que le hace los software y los mantenimientos de servicios de inteligencia al Mossad, a la CIA de Estados Unidos, el creador de PayPal, que hoy hace poco vino al país y creo que todavía está aquí en el país, claramente no vino a recorrer caminito, ni a conocer la Boca, ni a pasear por el Obelisco, ni a interesarse por la cultura argentina, ¿no? Vienen a hacer un plan estratégico y orquestado sobre nosotros. Y cuando decimos así, ahí taza el sufrimiento real del pueblo argentino. No es una mera causa o una actitud conspirativa que podamos interpretar cuál o una persona u otra, sino que esta quita de recursos es como que alguien, si uno se puede comparar una nación con una casa, es como que alguien entra en la casa de uno y le saque los recursos, le saque los bienes, le saque los víveres, y así es imposible vivir, es imposible tener dignidad, ¿no es cierto? Lo que decía Lore, la verdad que sí es muy fuerte porque la carta del compañero es prácticamente una despedida. Entendemos también que estamos ante un mundo que parte de los ministros de Israel celebran y han hecho sus fiestas de cumpleaños y demás con esa horca que se ponen acá en modo de orgullo, de que no hay justicia para los palestinos. Y ganaron, ¿no es cierto?, votando que puedan directamente tener la pena de muerte por ahorcamiento, ¿no es cierto? Es una pena que, como lo mencionamos, que no pueda estar aquí, que iba a estarlo, pero por unas cuestiones técnicas no pudo llegar. Gabriel Sibinián, que él es profesor en la UBA, de una cátedra libre, ¿no?, en la de Filosofía y Letras, en la Universidad de Filosofía y Letras, una cátedra libre de estudios palestinos de Edward Said, ¿no? Said, quizás uno de los intelectuales ideólogos que más nos ha transmitido, porque también cuando hablamos de estas cosas tenemos que entender que el pueblo palestino y la cultura árabe también siempre fue endemonizada, ¿no? Hay un concepto como que, no, si los árabes son gente que tiran bombas, los árabes es gente que agreden. Y cuando también destacaba al comienzo de esto, que eso me gusta destacarlo siempre, porque esto no se trata de una cuestión de un ataque a una religión, ni siquiera al pueblo de Israel, mucho menos obviamente, pero sí al gobierno de Israel, al Estado de Israel, porque nosotros queremos que todos los estados, sea el que sea, o cualquiera en el mundo, les guste o no les guste, los pueblos y la gente de abajo tenemos el derecho y la autoridad para reclamarles y objetarles lo que queramos, porque en caso de nuestra Constitución nosotros gobernamos nosotros, el pueblo, a través de ellos, pero creo que a todo pueblo le merece el poder criticar a cualquier nación y a cualquier gobierno, porque no solo nos recae sobre nosotros puntualmente, sino las cosas geopolíticas que hacen muchas veces recaen sobre todos. Y cuando se habla de antisemitas, hay que entender que eso viene de un término bíblico, y si nos remontamos a la cuestión bíblica, Noé tuvo varios hijos, de los cuales uno fue Sem, y los herederos de Sem son los que se consideran semitas. Por tanto, el pueblo palestino también es semita. Nosotros que somos cristianos sabemos que Jesús nació justamente en Belén. Entonces esto, como muchas veces tratan desde la DAIA, voy a ser puntual y claro, y desde el gobierno hoy nacional, de abordar con ataques a cualquiera que se exprese ante estas situaciones, seguimos diciendo que esto, lo que están haciendo es un etnocidio y un genocidio, y es un holocausto, y lo repito, y acá la redundancia no es
no quita fuerza, al contrario, la valida. Es un holocausto a cielo abierto. Esto no es como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que después de terminada nos dimos cuenta la humanidad del horror que habíamos vivido y del horror que se vivía en términos humanos, sino que hoy claramente lo estamos viendo a cielo abierto, como digo, ante los ojos de todos, y parece que es algo que no tiene importancia o que no es relevancia. Y cuando yo ordeno prioridades, y miren que estamos mal, en el pueblo argentino hoy por hoy la estamos pasando muy mal, cité un poquitito, mencioné a los jubilados y todo, pero cuando ordeno prioridades, incluso la propia, económica y demás, no puedo dejar de pensar que la gente que está muriendo, como bien dijo Javi acá, los niños, y como leyó Lore en la carta del compañero, ¿no es cierto?, niños y niñas que ni siquiera saben lo que es el sionismo, ni siquiera saben lo que es el Estado, ni siquiera saben lo que es un régimen, y los están matando. Y aquí entender que es complejo, ¿no?, pero por generaciones viene siendo así. Entonces, cuando uno piensa que incluso sus abuelos y sus bisabuelos vieron morir a sus familias, a sus madres, a los padres, primos, nietos, a sus vecinos y a todos, es imposible pensar que esa gente no tenga algún grado de resentimiento o algún tipo de rencor. Quizás es la forma de expresar la injusticia que están viviendo y que viven, ¿no es cierto? Yo creo ante todo que el Estado de Israel y Netanyahu se pueden poner en el papel que quieran, pero no en el de víctima. El último papel que pueden encarnar es el de víctimas. Bueno, nada, desde el Faro queremos, como siempre, reiterar la libertad del compañero Tiago y del compañero Saif. Libérenlos, son rehenes del sistema sionismo. Y también queremos invitarles el 12 de mayo a la 4ª Marcha Federal Universitaria. Nos estaremos encontrando estudiantes, toda la comunidad universitaria en sede España a las 10 de la mañana para empezar a pintar carteles y juntos marchar hasta Plaza. Bueno, nada, reiteradas la invitación. Gracias, Javi, por estar. Gracias a la UNDAP por presentar. Cerramos, nos estamos yendo. Bueno, antes de irme quería cerrar, quería cerrar con una frase de un músico jamaiquino que se llamó Robert Nesta Marley, aquí conocido como Bob Marley, que él decía algo así como que si, en referencia a los poderosos, ¿no?, si ellos son grandes árboles, nosotros seremos pequeñas hachas afiladas. Y un concepto que quiero tirar por el suelo, que hoy también se usa muchísimo, que es ese de respetar los rangos, respeten los rangos y demás. El respeto es algo que es debido y está bien, pero en la etimología la palabra de rango viene allá lejos, quizás por Francia, en una cuestión de ordenamientos de círculos y anillos, y hoy se lo toma con cuestión de jerarquías, y yo les digo, no respeten los rangos. Todo se merece respeto, pero reconocer eso es reconocer que hay jerarquías y que entonces todos no somos iguales. Y ante todo siempre tirar para el de abajo y siempre respetar más y estar siempre con el de abajo. Ojo con eso de las jerarquías que ponen algunos por encima de otros, cuando en realidad somos un unísono, somos una sola cosa. Y bueno, la verdad que agradezco mucho este espacio. Vuelvo a agradecer a la radio de la UNDAP, no solo por estos 14 hermosos años, sino por permitirnos llevar estas voces y siempre llevar nuestras voces. Aquí cerrando, todos los jueves de 18 a 19 por la 90.7, la radio de la UNDAP, nos pueden encontrar y nos pueden escuchar al Faro Voces del Sur, y los dejamos con eso de humanizarse en el término de Milo J. Nos despedimos y muchas gracias.